Buenas tardes, Bolivia. Buenos días, México. Desde la Sultana del Norte les damos la bienvenida a quienes hoy nos acompañan. Frente a los medios hegemónicos controlados por la derecha y su lucha incesante, constante, por imponer sus narrativas, la izquierda tiene que unirse y responder. La batalla por la difusión de la información y las ideas es urgente, sobre todo cuando la verdad, la soberanía y la lucha contra el imperialismo neoliberal hace estragos en aquellos países donde el capital extractivo ofrece su receta de siempre, la misma receta de siempre, enriquecimiento cada vez mayor de las élites y oligarquías, un Estado doblegado a las grandes empresas y ciudadanos que sufren la mercantilización de sus derechos para convertirse solo en clientes de estas empresas y corporaciones. A estas luchas se suma las que dan los pueblos de Latinoamérica para lograr una integración que a todas luces ayudaría a cada uno de los países que forman la patria grande. Para hablarnos de esto, contamos con una voz privilegiada. Hoy nos acompaña el director internacional del medio El Ciudadano, Denis Rojartiuj. No sé, Denis, si lo estoy pronunciando bien tu apellido. Está bien. Está bien. Pasa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás allá en Bolivia? Muy buenas Buenos tardes. días, buenas tardes, Héctor. Muchas gracias por la invitación, esta oportunidad de repente para poder charlar, hablar sobre el estado de los medios independientes alternativos en esta gran batalla contra los cercos mediáticos, contra la hegemonía mediática de los medios corporativos. Tú la vives constantemente desde que estás al cargo de este medio y me consta que te la pasas viajando por Latinoamérica y vas generalmente a todos los grandes eventos que hay en la izquierda. A ti, de hecho, te conocí en un evento que hace 2 años, que en México, organizado por el PT. Te volví a ver el año pasado y sé que estás en la mayoría de los eventos que se suscitan, por ejemplo, el Foro de Sao Paulo, en fin. Entonces, la idea de convocarte era que nos dijeras cómo luchan ustedes contra esa desinformación, con esos sicarios de información que es la derecha, y que nos puedas dar también una visión tuya, aprovechando esos viajes que tú haces por Latinoamérica, sobre la posibilidad de la integración latinoamericana. ¿Qué tan real la ves? ¿Qué tan posible puede ser en esta ocasión? Como tú bien debes de saber, esa integración siempre está en estado latente, pero queda trunca y no se logra. Y sin embargo, parece que corren vientos diferentes ahora con la llegada de los gobiernos progresistas, que si bien van y varían en diferente matiz y en diferentes acentos, pugnan por instinto natural a la integración de Latinoamérica. Siempre digo yo que Latinoamérica nos da un lugar geográfico al decir esas palabras. Pero cuando decimos que somos Latinoamérica hermanos, nos da el vínculo, la posibilidad de lograr la integración de la patria grande. ¿Cómo ves esto? ¿Qué opinas tú? Bueno, Héctor, primero me gustaría empezar sí, hablando un poco sobre el ciudadano, sí, Dale. un poco de nuestro origen, un poco de la manera en que nosotros llegamos a donde estamos hoy. El ciudadano realmente empezó como un pequeño periódico en el sur de Chile. Fue fundado por Bruno Sommer, catalán, nuestro compañero, nuestro director, nuestro fundador que se ubica en Chile. Inicialmente, este periódico tenía se enfocaba más en lo que estaba pasando ahí en el sur de Chile. Realmente no hubo ningún tipo de noticias o de novedades o de algún medio de comunicación que realmente contaba lo que estaba pasando en las regiones más alejados de Chile. Entonces, El Ciudadano realmente fue fundada con esa idea de presentar las voces que no se escuchan en los medios corporativos. Pero poco a poco se convirtió al medio de la calle. Es decir, eso es el medio de los movimientos sociales, el medio de las protestas en varias partes de América, de varias partes en Chile. Y yo creo que el cambio más grande para el periódico llegó durante los años de 2012, 2013, 2011,
durante estos años de la lucha estudiantil en Chile, donde el periódico realmente se convirtió en prácticamente en el portavoz de este gran movimiento social. Y también desde este momento el ciudadano se convirtió en una de las voces más importantes y destacadas de la demanda por el cambio de la Constitución. Es decir, se convirtió en una plataforma para la construcción de una asamblea constituyente en Chile. Esto realmente ha sido la demanda del ciudadano desde este momento. Fue Ahí, una de ahí- las... ahí estás hablando incluso de esos años cuando estaba Boric como estudiante en las Así protestas es. y Camila Vallejo, que era la que principalmente la líder visible, digamos la más reconocida, encabezando esas propuestas legítimas por parte del pueblo y en este caso de estudiantes chilenos. Entonces, Ujú. continúa, por favor, nomás lo digo para que sepa, para que la gente tomar una idea clara de dónde estaban estas Y en personas estos que ahorita años. ocupan el gobierno en esos Sí, años, sí, sí. ¿no? Pero en esos años de la lucha, ellos también, para ellos, el ciudadano también fue como una especie de megáfono. Es decir, que el ciudadano también realmente ayudó a visibilizar los líderes estudiantiles, los líderes sociales durante esta época. Entonces, de alguna manera, y Boric Camilo Vallejo deben sus posiciones, de cierta manera, a una plataforma del el ciudadano. Sí, porque los difundieron, los dieron a conocer y dieron Exactamente, posibilidad de que su mensaje llegara y tuviera alcance y de esta forma pudieran ellos tener mayor audiencia y pudieran convertirse en líderes y voceros de esa generación. Eso es precisamente. indudable. Precisamente. Después de estos años calientes de la lucha estudiantil, el ciudadano poco a poco se convirtió a uno de los medios independientes más grandes del país. Hoy en día tenemos 4.6 millones de seguidores en Facebook, tenemos 580.000 seguidores en Twitter, estamos llegando a casi 700.000 seguidores en Instagram también. Y nuestro alcance en nuestro sitio web ahora llega por arriba de 2 millones de visitantes únicos mensuales. Entonces, realmente hemos logrado tener esta posición el medio independiente más reconocido en Chile, pero también es muy importante mencionar nuestro trabajo afuera de Chile. Y eso ha sido mi deber principal, trabajando con otros medios en América Latina, pero también haciendo reportajes y entrevistas con líderes políticos importantes de América Latina, porque nosotros hemos entrevistado a líderes como Rafael Correa, a Evo Morales, a Gustavo Petro, a Lucho Arce. Hemos hecho entrevistas a varios intelectuales de América Latina, como por ejemplo Enrique Dussel de México, y varios otros de afuera. Y también hemos construido una máquina de reportajes de lo que está pasando afuera de América Latina, afuera de Chile, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Ucrania. Ah, pero yo creo que nuestra campaña, nuestro aporte más grande en los últimos años realmente ha sido sobre este tema del cambio del proceso constituyente en Chile. Esto, no solamente porque esto fue una demanda que nosotros hicimos hace años y años atrás, años antes de que este proceso fue aprobado después del estallido social, sino que también durante todo el tiempo, este periodo de tiempo de la asamblea, perdón, de la convención constituyente, ah, durante las campañas de los plebiscitos, el ciudadano siempre estuvo ahí en la primera fila,
haciendo reportajes, y también haciendo videos sobre, sobre lo que debería tener la nueva constitución y por qué Chile necesita la nueva constitución y, y también tratando de combatir varias campañas de las fake news, de las noticias falsas en contra del proceso constituyente. Una de nuestras investigaciones más importantes salió justo después de de la victoria del rechazo en septiembre del año pasado. Nuestra investigación reveló que durante los meses antes del plebiscito de septiembre del año pasado, Ujú. ah, un, fue, los varios organizaciones de la derecha fundaron un laboratorio de fake news ubicado ubicado en el barrio de uno de los barrios centrales de Santiago. Y fue Ok, básicamente este laboratorio básicamente incluyó dos pisos, es decir, una oficina de dos pisos, ah, donde alrededor de 50 personas estaban dedicados a construir, crear materiales audiovisuales, materiales escritos falsos en contra de varios aspectos de la nueva constitución. Incluso hacer construir falsedades como por ejemplo esa, esa noticia falsa que dijo que con la nueva constitución iban a quitar el coche y que iban a quitar la casa a la gente o que iban a quitar los ahorros de la gente. Dios Pero mío, esto, las mismas pero esto fue, idioteces que dicen en todas partes y todo el tiempo y todos los años, no puede ser. pero lamentablemente este tipo de campaña intensa es la que fue construida y fue una campaña que fue emitida, organizada, muy bien financiada, Ajá, es decir, semanas y meses antes del ok, plebiscito. Y esto, y realmente formó un parte clave de la victoria, es decir, la victoria de rechazo. Esto. Pero este tipo de investigación, es decir, fue hecho por el ciudadano, por nuestros periodistas, y ok. que ningún otro medio privado o corporativo realmente intentó hacer algo parecido. Entonces ahí yo creo que realmente nosotros mostramos la necesidad de, no solamente de ser medios megáfonos para movimientos sociales o movimientos políticos de izquierda, también es importante ser medios de investigación, realmente hacer un trabajo de investigación sobre temas que no se tocan en los medios privados, medios corporativos. Y hoy en día nosotros llegamos a este momento muy, es decir, muy tenso en la sociedad, sociedad chilena, con mucha ansiedad sobre el actual proceso constituyente, esa nueva etapa del proceso constituyente. Sí, habría, nomás que para hacerle un recordatorio de lo que nos hacen favor de vernos, hubo un proceso que se generó en Chile con la idea de generar una nueva constitución derivada de unas nuevas protestas que se generaron Estallido social, sí. muy recientemente, para 2 años, en las cuales estas se dispararon con la idea de que subieron el precio del metro. Entonces la gente en ese momento protestó por ese aumento en el precio y empezó a decir, no son 30 pesos, son 30 años de padecer el gobierno neoliberal. Fue tal la revuelta que el gobierno de derecha absoluta de Piñera accede a una de las demandas populares, que es crear una nueva constituyente, una nueva constitución, porque la constitución que prevalece ahorita en Chile es la constitución que hizo Pinochet, una constitución Correcto. en la que los ciudadanos comunes no tienen derecho a la salud, no tienen derecho al trabajo, no tienen derecho a la educación, que ese fue el motivo por el cual
Camila Vallejo muchos más años antes andaba protestando junto con Boric y a otros personajes que ahora son actualidad en Chile porque tienen cargos en el gobierno, protestaban porque no tenían derecho a la educación. Y digamos que eso se constató con la posibilidad de hacer una constituyente. En algún momento tuvimos oportunidad de hablar con alguno, tener una charla con una de las personas que estaba en esa comisión constituyente para hacer una nueva constitución en Chile, y de repente vimos que no pasa nada, que gana el rechazo a esa nueva constitución que incluía derechos al pueblo chileno que actualmente no tiene y por el cual realmente están en el estado en que están y se quejan. Entonces uno no entendía qué fue lo que pasó, por qué votaron todos en contra de una constitución. Escuché muchas versiones. Las versiones era de que era una especie de referéndum contra el presidente Boric, que si bien llegó por la causa de la izquierda, me comentan muchos que no, porque no fue necesariamente votar por él, sino simplemente fue un voto contra Cast, este político de derecha chileno nazi, admirador de Hitler, y totalmente misógino con respecto a las mujeres, entonces que salieron a votar contra él concretamente y votaron a favor de Boric, y que ya ahora entrando en el gobierno, Boric no estaba resultando como esperaba el pueblo, ni estaba a la altura de las demandas populares, y que por lo mismo se le había castigado con un no, con un rechazo a esa constitución. Entre muchos, se manejaron muchos temas, Denis, muchas posibilidades, porque uno decía, bueno, ¿cómo fue que no triunfó esa constitución? Sobre todo que fue bien planeada, se hablaba de que era la constitución o la propuesta de constitución más avanzada de toda América Latina, y queda ahí trunca. Y me estás comentando que ustedes lo que hicieron fue hacer un reportaje de fondo de investigación en la cual pudieron descubrir que la derecha se instaló en un edificio y rentó prácticamente 2 pisos de oficinas para crear totalmente fake news y sabotear en beneficio de ellos, obviamente de la oligarquía, aterrando a la población para que votara en contra. Esto lo hemos visto a lo largo de América Latina una y otra y otra y otra vez. Cada vez que sale un candidato con posibilidades de ganar de la izquierda, salen a que si gana se va a acabar el país, el dólar se va a ir a precios altísimos, ya no va a haber inversión, todos los más ricos se van a ir, nadie le va a querer prestar al país, además comen niños, te van a quitar tu casa, te van a quitar tu carro, vas a perder tu trabajo, en fin, toda una bola de estupideces. ¿Qué pasa cuando ganan? No pasa nada de eso. No pasa nada de eso. Y lo vimos en México que nos lo decían eso y lo estamos viendo con Petro. Es que no está haciendo nada de lo que lo criticaban. Pero te digo, acá la ventaja es que ustedes hicieron eso. Como dices tú, ningún medio mal lo hizo. No, pienso que no les convenía hacerlo. Ellos mismos sabían lo que estaba pasando, sobre todo los medios privados, y se encargaban de poner en circulación las noticias que este grupo subversivo y para torpedear esta posibilidad de nueva constitución les pasaba. Obviamente ellos eran el canal por el cual pasaban estas noticias y ellos se encargaban de darles la difusión que consideraban pertinente para causar ese miedo en la población para que las cosas no cambiaran y siguieran como están, favoreciendo a la oligarquía. Pero como tú bien sabes después, el presidente Boric dijo, no, se va a hacer como quiera o una constitución de acuerdo a los nuevos tiempos. En ese sentido, ¿han hecho alguna investigación de cómo van las cosas? ¿Está otra vez operando este grupo? Denis, ¿qué está pasando? Esto, ¿puedes repetir la última Te frase? decía que es como el presidente Boric, después de que fracasó ese referéndum por una nueva constitución, volvió a lanzar la propuesta de una nueva Sí. constitución, que es la que se está discutiendo ahorita. La pregunta que yo te estaba diciendo es, ¿qué pasó con ese grupo subversivo, con ese grupo creador de fake news? ¿Sigue operando? Lo que nosotros tenemos entendido es que este grupo fue desmantelado después de que ganó el rechazo, así que obviamente borrando tratando de borrar la evidencia. Y la investigación que nosotros hicimos fue hecha gracias a los ex empleados de este Ja, grupo subversivo. Entonces, incluso en los laboratorios de fake news sigue gente que tiene algo de conciencia, algo de conciencia de renunciar y después de poder compartir los detalles de lo que estaba pasando. De verdad, de verdad.
algo muy importante y quiero que es comentar sobre esta nueva etapa constituyente, lo que yo mencioné cuando dije que hay mucha tensión y ansiedad. Todo indica que este nuevo proceso, esta nueva etapa del proceso constituyente será dominada más por los partidos políticos tradicionales de Chile, es decir, los tradicionales de la izquierda y de la derecha, porque uno de los productos o uno de los, ah, ¿cómo se dice? Uno de los Ah, temas, de la primera convención constituyente fue que eligieron un montón de políticos independientes, ajá, indígenas. ok, La verdad es que más que la mitad de los constituyentes en la primera convención fueron independientes, fueron activistas indígenas. Esta vez, no sé, esto no va a ser la posibilidad con la nueva convención, porque está dividida en dos partes. Una es este panel de expertos que fue seleccionada por el ujú, Senado y que consiste básicamente consiste de 50% de los expertos que provienen de de la izquierda y del centro y otra mitad que son de la derecha, de diferentes partidos de la derecha. Y según las encuestas, perdón, esa es la primera parte. La segunda parte sería este Consejo Constitucional electo, y las elecciones van a ah, serán realizadas en, creo que el 8 o el 7 de mayo, es decir, ujú, en algunas semanas. Pero ahí también los únicos participantes son los partidos tradicionales. Según las encuestas, ajá, ahí podemos esperar la paridad igual, pues izquierda, centro y a la derecha. Entonces, este nuevo cuerpo constituyente que será elegido ujú, y seleccionado ya no corresponde a esta radicalidad que y el primero convención. La convención que nació, realmente nació, que fue el producto del estallido social, que fue el producto ujú, de las protestas masivas. Es que esta nueva convención parece más como ah, decir, una manera para recuperar el proceso constituyente de una manera que a puede modo, como diríamos, a modo. a modo satisfacer, satisfacer decir, al centro del país, Ah, al liberalismo del país. Por supuesto, tenemos que ver los resultados en mayo, ujú, pero sí, realmente existe esta gran contradicción en la sociedad chilena actual entre las grandes expectativas de los movimientos sociales y los que participaron en los movimientos sociales y lo que puede ofrecer el gobierno de Gabriel Boric, un gobierno que realmente no tiene mayoría ni en la Cámara Baja ni en la Cámara Alta del Congreso y un gobierno que realmente ha sido, ¿cómo se dice? Ha sido ¿cuestionado? cuestionado, pero también ha sido asaltado por las fuerzas no solamente de la derecha neoliberal, pero también las fuerzas de la concertación, hacia la Ok. vieja, hacia la vieja centro izquierda que ahora ocupa los cargos muy importantes dentro del gobierno. Sí, bueno, se ha visto cómo se ha ido cooptando el gobierno de Boric y se ha ido haciendo como una especie de Bachelet, trayendo a esa vieja guardia, pero con resultados todavía más desastrosos que Bachelet, en el sentido que la gente votó por Boric porque esperaban que hubiera un cambio, digamos, más audaz. No quiero decir la palabra radical, porque a la derecha le encanta utilizar la palabra radical frente a la Mm. izquierda, que realmente se lo opone. Cuando te dicen, en mi caso personal, cuando me dicen, ah, tú eres radical de izquierda, yo le digo, ah, tú eres radical de derecha. Esa es la verdad. Si a los que les fueron radicales, a los de derecha que son radicales. Entonces, aquí el asunto es que sabemos que está desacreditado Boric porque, pues, perdió la base,
que en un momento dado lo llevó, que era la base de esa explosión social, y él llegó en un momento dado a descafeinar el movimiento y se está bachelizando. Y pues obviamente la gente que apoyó a Bachelet, que al final de cuentas hizo cambios interesantes en Chile, pero al final de cuentas cosméticos, no de base, no fundacionales, aun cuando la primera vez que ocupó ella la presidencia podía hacerlo porque tuvo mayorías en el Congreso. Ella sí podía haber hecho, en ese momento que tenía las mayorías, un cambio constitucional para dar salida a todas las propuestas que en su momento vio y no lo hizo. No solo lo vio, sino ella también las tuvo y no lo hizo. A ella también se le fueron encima la sociedad chilena, sobre todo los estudiantes, y no las hizo. Entonces, obviamente hay desencanto por un gobierno que dejó mucho hasta el día de hoy, a pesar de que no, cuánto tiempo tiene Boric en el cargo. Tiene muy, muy, muy poco tiempo. Este, ha dejado mucho que desear porque aparentemente debe mucho, mucho a la sociedad chilena. Y ahorita, como bien nos dices tú, los que están ahora sí a cargo de cocinar la nueva constitución, pues son los cocineros de siempre, los que por desgracia van a hacer el gatopardismo famoso de que van a venir las cosas de cambio, pero realmente no va a pasar nada. O como a veces pasa también en mi país, que se hacen unos cambios en los cuales se ve, por decirlo así, usando una metáfora, espero me disculpen, una especie de queso formado y lo hacen gruyer, lo vienen perforando precisamente, pero aproveche al que le afecte esa ley la salida y no le venga afectando. O sea, se genera una ley, pero con suficientes niveles de poderla brincar, de no ser amenazado por ella en términos de poder. Y uno queda, digamos, por una ley, sí, pero al final de cuentas es una ley que no le hace ni rasguños al cual va dirigida, en este caso a la oligarquía. Pues nos estás planteando un término así, y eso es triste porque todos sabemos ahora que Chile fue el primer país donde se recetó el neoliberalismo y de ahí se expandió a América Latina. Por años en México se decía, bueno, no están tan mal las cosas, o si estaban muy mal, o si estaban muy bien, siempre decía, pero Chile es mejor, porque vean cómo está su economía, a pesar de que tuvo una dictadura, cuando ya se había ido, cuando estaba la dictadura, no, todos aplaudiendo, porque funciona muy bien, mire, esa dictadura sí hace que funcione la economía, y cuando ya no estaba Pinochet, es decir, sigue funcionando, mira, tenemos que copiar el modelo chileno. El modelo chileno era el que nos vendían hasta acá, por más bueno, por más desempeño que pudiera tener un gobierno con ideas progresistas, decía, pero ve el gobierno de Chile, ve cómo maneja las cosas. Y estas protestas recientes en Chile, vamos, permitieron darnos cuenta que era un reverendo engaño, que el pueblo chileno se había cansado. Como dijo, no son 30 pesos, son 30 años de estar aguantando esto. Y queda malogrado por un gobierno que no está a la altura de las demandas populares, ni tampoco para los que están haciendo la nueva constitución, que también es una demanda popular simplemente por integrar a todos los excluidos, a los marginados, a los que no son ciudadanos, sino simplemente en términos reales son clientes. Una nueva constitución en Chile sería la oportunidad de hacer ciudadanos con derechos, como debe ser. Y aparentemente, como lo mencionas tú, hay demasiados candados, demasiados filtros para que esto prospere. Entonces se podrá esperar tal vez una constitución que otorgue ciertos puntos a favor que no le conflictúan realmente a la derecha y aquellos que sí, simplemente no van a salir, no van a aparecer. Pero también, Héctor, también podemos llegar a un fenómeno o a un momento muy interesante en el fin del año, porque, porque el próximo plebiscito, es decir, para aceptar la versión de la La, Constitución que será escrita por este nuevo órgano, de los expertos y los consejeros, mira, la fecha de este nuevo plebiscito será, creo que 16 o 17 de diciembre. Pero ahí también existe una posibilidad de que esta versión de la Constitución también sea rechazada, pero será rechazada por este bloque de la población, este sector de la población que está en contra del neoliberalismo y que está en contra ah,
que realmente, que como ha dicho usted, la generación no son 30 centavos, son 30 años. 30 años, 30 Ah, años, ¿ah? exactamente. Entonces, y por eso yo he dicho que existe, que la ansiedad que existe en Chile ahora mismo es esta ansiedad sobre, bueno, cómo va a aparecer esta nueva versión de la Constitución, porque si es demasiado neoliberal, será rechazada. Y tendrán que hacer el proceso de la elección de constituyentes de nuevo, sería la tercera vez, pero si es demasiado radical, también puede ser que podamos repetir lo que pasó en septiembre de 2022. Entonces, el incertidumbre realmente ahora está en eso. Lo que realmente muestra la polarización que existe en Chile, la polarización cuyas raíces están en la división socioeconómica del país. Así, así es. Me gustaría ahora avanzar al segundo punto de su pregunta sobre Ajá. La integración, ¿cómo la y, ves tú? y también ver los diferentes procesos políticos que están pasando ahora en América Latina, Por ejemplo, tú en estás ahorita en un país muy interesante, como bien sabemos, Bolivia. en Bolivia. Tú cubriste y estuviste presente cuando se hizo el golpe de Estado allá en Bolivia contra Evo Morales, y luego has estado ahora que está Lucho Arce y te ha tocado ver, puedo decir casi de primera mano, lo que pasa en Bolivia con estos grupos de derecha que a fuerzas, controlando una población, por una provincia, perdón, que es de las más ricas de Bolivia, la quieren utilizar como plataforma para dar un golpe de Estado. También sabemos que uno de esos líderes, Camacho, que es uno de esos líderes que se llama apellida Camacho, ya fue detenido, pero también sabemos que sus partidarios están radicalizados en esa provincia y que están dale y duro y dale, porque lo que quieren es desestabilizar el gobierno, darle un golpe de Estado, en fin, es lo que hace la derecha cada vez que no gana. Aposta por el caos y los golpes de Estado. Recientemente tuvimos una charla con alguien de Colombia que nos decía, no, aquí hay gente que le ruega al ejército que den golpe de Estado en Colombia. Le digo, pues lo mismo pasa en Brasil y lo mismo pasa acá en mi país y lo mismo pasa en donde sea que haya un gobierno progresista que realmente quiere favorecer con su actuar al pueblo. Entonces, tú sí que tienes mucho que contarnos ahorita del proceso particular de Bolivia y el regional en el que tú andas. Ahora sí que somos todo oídos, Denis. Ujú. Muy bien, bueno, creo que es importante mencionar que Bolivia ha tenido más golpes de Estado que cualquier otro país de América Latina. Desde la fundación de Bolivia, creo que ha tenido más que 100 golpes de Estado toda su historia. Es decir, casi un golpe de Estado cada 2 años, es decir, prácticamente. Eh, y realmente es un país que ha sufrido bastante como el resultado. El golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, yo creo que este es una especie de golpe bastante único porque resultó, porque esto fue un golpe que, aunque tuvo su origen en la provincia de Santa Cruz, es decir, que es que yo diría que es el cuartel de la derecha de Bolivia, o el cuartel de la derecha más radicalizada de Bolivia. Pero es un golpe de Estado que fue orquestado y organizado desde diferentes partes de la sociedad boliviana, en el oriente, igual como en el occidente. Eh, es una, fue un golpe de Estado que involucró a varios sectores de la policía, del ejército, de las compañías multinacionales. Existe bastante evidencia de que varios jefes de ejército y de policía fueron comprados por el padre de Luis Fernando Camacho. Existen los propios audios donde el propio padre lo confesa, donde el hijo, Luis Fernando Camacho y su padre confesan a comprar a los policías del ejército los días antes del golpe de Estado. Esto fue un golpe multidimensional, yo diría.
un golpe que involucró a decir, varias estructuras del Estado boliviano y varios sectores sociales y económicos del país. Entonces, realmente fue un golpe muy profundo. Porque en la tradición, en la época de Bolivia, creo que nos hemos acostumbrado a que los golpes de Estado provienen solamente por el parte del ejército y un parte de la Cámara Comercial. Ajá. Esto ha sido la fórmula sí, tradicional del golpes. Tradicional. La Y última se dio con Chávez, ¿no? De las últimas más eso, recientes. exactamente. Y yo creo que la derrota de este golpe contra Chávez, esto marcó el fin de esta fórmula. Y que a la derecha le dio cuenta que ya no es posible hacer un cambio de gobierno al punto de los fusiles y con la Cámara de Comercio ahí financiando. Me dio cuenta que hay que ser más creativos ahora, que hay que tener cierta legitimidad, sea política o social para apoyar ese tipo de acciones. Y en Bolivia hicieron justo esto. Entonces, ¿a qué me refiero? Ahí yo refiero a las protestas masivas que fueron organizadas en la provincia de Santa Cruz en contra de Evo, a las protestas que fueron organizadas por los organizadores de la derecha, por grupos paramilitares, por grupos vinculados a la iglesia evangélica y otros grupos, y que realmente hicieron este tipo de mirage que el gobierno de Evo Morales fue electo de manera ilegítima. Y a partir de construir esta idea de manera exitosa, ellos después procedieron con este golpe militar contra Evo. eh, y la imagen que fue producido fue que supuestamente eh, que no hubo ningún golpe de Estado y que Evo Morales y Álvaro García se renunciaron de manera voluntaria. Bueno, y esto yo creo que es realmente lo que hace único. Por eso el golpe de Estado contra Evo fue único, es que la aplicación de la nueva fórmula de los golpes, yo creo que Bolivia ha sido creo que uno de los primeros países para implementarlo. Porque, por ejemplo, si comparamos el golpe de Estado contra Evo con los golpes de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras, contra Dilma Rousseff en Brasil, contra ah, Fernando Lugo en Paraguay. En estos casos, ahí veamos, ah, ahí la derecha utilizó instrumentos políticos tradicionales o más tradicionales, es decir, los parlamentos. Es Ujú. decir, intentando casos de corrupción o intentando alguna excusa totalmente falsa en contra del gobierno y después iniciando un proceso de sustitución, básicamente un golpe parlamentario. Ah, Eso. Entonces, el desafío. El desafío del gobierno de más ahora, Ujú. bueno, ha sido tratar de mantener la estabilidad política y económica del país. Aunque en este momento no existe una amenaza del golpe de Estado del mismo golpe de Estado de 2019, por el momento. No existe. Pero sí siguen existiendo varias campañas de la desestabilización con su origen en Santa Cruz. Y aunque gran parte de los autores del golpe de 2019 ya están detrás de rejas, como por ejemplo la ex presidenta de facto Janine Áñez, ya Ajá. que justo creo que ayer fue sentenciada a 30 años de prisión por el masacre
Sencata. Luis Fernando Camacho también se encuentra en prisión de Chanchacor en La Paz. Arturo Murillo, el número 2 de Jenny Náñez, también se encuentra bajo arresto en prisión en Estados Unidos. ¿Mm? Aunque los autores intelectuales del golpe fueron encarcelados, es decir, eh, todavía esta amenaza contra el gobierno del MAS aún sigue en juego. Sí, en el juego. Ok. Y ahora, lo interesante que me llama mucho la atención de tu análisis es que digas tú que lo que pasó en Bolivia es la nueva forma de dar golpes de Estado. Porque acá lo que Golpes vimos es militares. que se genera, empieza hay mucha prensa, empieza a crearse inestabilidad en regiones controladas por la derecha, marcando las cámaras empresariales, la iniciativa privada. Vemos que hay una especie de rebelión con los policías y cuando el gobierno pide a los militares entrar, dado que los policías están ellos actuando por su cuenta, los militares se abstienen Sí. y dan a entender que el presidente tiene que renunciar, porque si no, entonces ellos avanzan. Entonces el presidente renuncia en este caso. Interesante, digo, que ese análisis, porque, vamos, como bien dices, es una nueva forma que como tal se puede implementar como receta en cualquier país, incluso el mío, así de fácil. Queda claro que los actores que actuaron y se abstuvieron fueron sobornados. Como también nos llamó mucho la atención que luego se reveló que el gobierno de Macri, que este del chango que ha hundió a Argentina y así se la entregó a Alberto Fernández, facilitó equipo militar precisamente antes de que se diera ese golpe, entre muchas otras cosas, atrocidades que hizo, ¿no? Este, bueno, eso es en Bolivia. Sabemos también que el asunto en Bolivia, aparte de que esta derecha no ceja en sus intentos por estorbar al gobierno de Lucho Arce, Una corrección, Héctor, perdón, una dime, corrección es que el dime. gobierno no fue el gobierno de Alberto Fernández que mandó las armas, sino que fue el No, gobierno. Fue Macri, por eso dije, Sí, fue Macri. sí. No, te decía, eh, sabemos también que uno de los principales problemas que está teniendo Bolivia no solo es ese, sino a nivel político, la estabilidad del partido más en relación a las elecciones entre Evo Morales y Lucho Arce. Lo que se está suscitando ahí, que puede dividir al partido, no sabemos qué vaya a pasar y que a lo mejor, por desgracia, sin necesidad de que la derecha haga mucho, terminen ambos bandos por dar al traste con la esperanza neoliberal, antineoliberal que tiene Bolivia y que la ha surcado muy bien, porque desde que estaba Evo Morales hemos visto la economía de Bolivia manejar cifras que nunca antes, porque Bolivia era de los pueblos más pobres de, de América y hemos visto cómo ha tenido una estabilidad y ha podido crecer un mercado interno en contraposición al mercado exterior, de exportar, que es el único que nos ofrece el neoliberalismo, que solo como país puedes crecer si exportas. La verdad es que no es así, necesitas las dos cosas, sin hacer necesariamente más fuerza en uno que en otro, pero en la mayoría que nos venden es solo ser una potencia de exportación para de esta forma garantizar a las potencias del norte el que ellos pueden poner sus maquiladoras aquí, pagar salarios de hambre y seguir teniendo los productos a precio muy económico en sus metrópolis en este caso, ¿no? Pero dejando de lado a Bolivia, ¿cómo ven las cosas en Paraguay? Hay países que en América Latina no se mencionan. Te comento así, cuando yo detecto a alguien de la derecha y gente de izquierda que se dice que es de izquierda, pero que realmente son de derecha, los países que les preocupan siempre son, es que me preocupa Venezuela, me preocupa Nicaragua, Cuba también. Y les digo, ¿y no te preocupa Guatemala? ¿Y no te preocupa Paraguay? ¿Y no te preocupaba todo esto hace poco Honduras, hasta que llegó Xiomara? Entonces tú eres de derecha. Me refiero, hay países en los que la derecha trabaja y nunca se mencionan. No se conoce mucho lo que sucede en Guatemala, de cómo se opera la derecha totalmente, que es criminal, no solo eliminando opositores, sino también condenándolos a través de la ley para que no ejerzan la posibilidad de sus derechos ciudadanos de ejercerlos para poder tener un cargo público, como el caso de Telma Cabrera, que le quitaron prácticamente la posibilidad de ejercer su derecho a ser presidenta de su país. Pero, por ejemplo, en Paraguay vemos un gobierno que tiene el famoso partido que está ahí. ¿Cuántos años tiene? Es una especie de PRI, sino muchísimos años. Y nadie dice nada, nadie comenta nada. Digamos que esos son
de los bastiones con las que cuenta la derecha en toda América Latina y que no hacen ni ruido. La idea es que eso todo trabaje para que no se les revele allá a la gente o a la población o que el mundo empiece a mirarlos como dictaduras, porque aunque cambien aparentemente de presidente, se manejan como dictaduras. La posibilidad de una protesta social legitimada a través de sus derechos, incluso constitucionales, queda trunca, queda vacía. No sé cómo ves tú esto, si has tenido oportunidad de estar en esos países que menciono. Bueno, Héctor, la verdad es que todavía no he tenido oportunidad para viajar a Guatemala o a Paraguay, aunque sí he tenido, desde el ciudadano he tenido oportunidades para entrevistar al expresidente Fernando Lugo Ajá. en ocasiones para conocer mejor la situación en Paraguay. Y realmente, como tú has mencionado, esto va a ser uno de los bastiones más, uno de los bastiones claves de la derecha en América del Sur. Las elecciones muy pronto son las elecciones generales de nuevo, y creo que 30 de abril son las elecciones generales y presidenciales en el país. Pero de lo que yo he leído, lo que yo entiendo es que ahí también nosotros encontramos una crisis política bueno, una crisis política decir del sistema, pero también una crisis política dentro del campo de izquierda. Porque aunque el año pasado formaron una nueva coalición es decir, una coalición, yo no diría de izquierda, sino que la coalición de antipartido Colorado. Es decir, este partido de la derecha que ha dominado Paraguay durante 8 décadas. Y que lamentablemente, lamentablemente eligieron el nombre Concertación para esta coalición. Pues copiaron el nombre de la Gran Coalición de Chile después de la caída de Pinochet. Pero es que eso ya define también el derrotero político por el que van. De cierta manera sí, porque aunque la coalición de izquierda principal del país, Frente Iguazú, Ajá. perteneció a la concertación durante los primeros meses, pero después de varias disputas sobre las candidaturas, sobre las políticas de la nueva coalición, decidieron retirarse de la coalición y apoyar otro candidato Uh, presidencial, lo que yo tengo entendido. Aunque algunos partidos todavía están en la coalición, pero la mayoría ya salieron. Entonces estamos llegando ahora a la elección donde la derecha tiene su candidato. Yo diría que la concertación, que es básicamente el centro izquierda de Paraguay, tiene su candidato, pero la izquierda, la gente que se dedican de izquierda, no tienen un candidato, de verdad. Eso es esto es la atmósfera, esto es el sentimiento que yo he ¿Qué tienes? percibido. Así, Vaya, sí, correcto. había una candidata que entrevistamos nosotros el año pasado, Esperanza. Esperanza Eh, Martínez, que sí, que inicialmente fue la candidata para la presidencia. Sí, Esperanza Martínez, la senadora. sí, la senadora, de- y ya ahorita no, ¿no? Ya que está quedando Parece fuera. que no. Ah, Ah, sí, sí, o sea, sí, es que Frente Guazú creo que declinó la candidatura de Esperanza para apoyar la concertación, pero después de los peleas y varias, es decir, después de su salida, decidieron no tener un candidato presidencial, pero sí van a presentarse en las sí. elecciones para el Parlamento y otro. Pues sí, pero como dices tú, si van divididos, está muy, muy complicado que se puedan dar las cosas a favor de la izquierda. El que le hayan puesto el nombre de concertación, pues habla de que realmente no va a ser izquierda, 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 sino más bien una especie que buscan una especie de transición. Ese sería el término. Básicamente esto, básicamente Qué, esto, sí. qué triste. ¿Cómo ves lo que está pasando en Brasil?
Es muy interesante, de verdad. Y me gustaría comentar, primero me gustaría comentar sobre últimos desarrollos en la política exterior de Lula, porque ahí, digamos, un cambio más grande en la comparación con Bolsonaro, pero también en comparación con con las administraciones de Lula, sus primeras presidencias, es decir, sus primeros 8 años en el gobierno. Este acercamiento de Lula con China, yo creo que es muy, muy significativo, pues en su última gira en China ellos firmaron varios tratos para expandir el comercio, pero también para expandir cooperación en varias áreas y también para restablecer y renovar el acuerdo del BRICS, los BRICS. Dilma Rousseff fue nombrada como la presidenta Ujú. del Banco de BRICS. Y yo creo que eso fue también un desarrollo muy importante. Ah, y el tercer punto, por supuesto, es el inicio de nuevo tipo de transacciones que no involucran el dólar. Es decir, Brasil y China van a empezar los nuevos, no, van a empezar nuevos tratos que tienen un valor de por encima de 100 mil millones de dólares y haciendo las transacciones en yuan ah, y en real y en los reales. Esto es otra señal del proceso de la de-dolarización que está, pa- que está en marcha en el mundo. Yo creo que la administración de Lula ahora está poniendo un gran peso, ¿no? Está poniendo un gran esfuerzo detrás de este proceso. Igual como la política de Lula hacia el conflicto en Ucrania. Durante las últimas entrevistas, durante las últimas apariciones, Lula dijo muy alto y claro que Brasil no va a enviar ningún tipo de ah, suministro militar, ningún tipo de ah, Sí, a ningún, Ucrania. sí, a Ucrania, no va a apoyar el gobierno de Zelensky de ninguna manera. Y Lula también criticó a varios estados, como Estados Unidos, Unión Europea, por suministrar las armas al gobierno de Zelensky. Y también, pues, básicamente para prolongar el sufrimiento, prolongar la guerra, porque esto ha sido muy favorable para los varios grandes multinacionales que producen ah, Armas y, armas y y también venden los energéticos a Europa ahorita que ya no se los está vendiendo Rusia. precisamente, pues entonces Lula realmente se posicionó fuertemente en contra no solamente en contra del conflicto en Ucrania, pero también en contra de cualquier tipo de intervención en el conflicto en Ucrania, por parte de Brasil o por parte de cualquier otro país, y la necesidad de buscar paz en el mundo. También apoyando el plan de China. El plan de China, esta propuesta de paz promovido por el gobierno chino. Ah, yo creo que estos son Los esos puntos. son más importantes, los Ajá. cambios más importantes que Brasil ha tenido con la llegada de Lula. ¿Cómo ves ahorita lo que está pasando en Argentina con esos, con los partidos políticos, con la posibilidad de que se lance Cristina, a pesar de que haya dicho que no? Pero todo el mundo, pero hay gente que se dice que no ahorita porque en el momento que diga que sí, un proceso judicial que ya la condenó en primera instancia y que normalmente si se va a segunda instancia tardaría hasta 6 años, simplemente porque se lanza ella lo van a hacer en un mes. Y también el que los grupos peronistas no quieran a Alberto Fernández y exigen que esté Cristina. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves la situación allá en Argentina? Bueno, yo creo que justo hoy reportaron que Alberto Fernández no va a buscar una reelección. Mira, Yo ok. creo que esto fue publicado, creo que apenas hoy. Creo que Alberto Fernández no va a buscar la reelección, pero Cristina también ha dicho varias veces después de el verdicto, del proceso judicial, que ella tampoco buscará
algún tipo de la candidatura para la presidencia, vicepresidencia o en el Senado. Aunque no estoy 100%, no podemos estar 100% seguros que ella no va a buscar, pero yo creo que en este momento, este es un momento de la silla vacía en la candidatura de peronista. Pero yo creo que uno de los candidatos más probables para ganar la primaria del peronismo, yo creo que es un hombre que realmente ha querido, ha tenido su vista sobre la candidatura presidencial durante mucho tiempo, es Sergio Massa, el Ok, actual ministro de Economía. sí. Está, Sergio es polémica la situación de él, ¿no crees? Sergio Massa es una figura muy controversial dentro del peronismo, Ajá, porque aunque él era el ministro, si no me equivoco, él era el ministro de Economía con Néstor Kirchner, ajá. ministro de Economía y creo que otras posiciones muy importantes con Néstor Kirchner, pero él se convirtió prácticamente al arch enemigo de Cristina Fernández durante los años de su presidencia. Y también fue una figura de oposición muy fuerte en contra de ella. Ah, la coalición, pero la coalición que fue construida por Alberto y por Cristina para las elecciones de 2019 yo diría que puso cierta manera de un trato de paz entre las diferentes facciones del peronismo. Pero el crisis socioeconómico, el crisis político que nosotros hemos visto ahora en Argentina, Ujú. eso yo creo que realmente ha debilitado la facción de Cristina, ha debilitado la facción de Alberto Fernández, decir, dentro de todo el campo nacional y popular. La figura política que yo diría que todavía no ha sido tocado tanto Ujú, ujú. es la figura de Sergio, de Sergio Massa, Ok. de Sergio Massa. Y pero también yo diría que Sergio Massa pertenece a la derecha del peronismo, o por lo menos pertenece a la facción más conservadora del peronismo. Entonces, es decir, dentro de todos los campos políticos de Argentina, él se posicionaría perfectamente ahí en el centro. Un candidato que puede ser bienvenido por grupos del peronismo, pero también por los grupos de la oposición al Interesante. mismo, al mismo tiempo. Es decir, ese es el candidato del centro político del país. Y en el caso de la ausencia de Cristina en la primaria, creo que el que tiene más chances, más posibilidad para ganar la candidatura, pero si él puede ganar la elección, eso ya es otra pregunta. Ok. A Venezuela, ¿cómo la ves desde tu perspectiva? Muy buena pregunta, Héctor. Justo hoy estaba leyendo cifras de CEPAL, Ujú, que es una agencia de Naciones Unidas que ujú. asesoran a la situación económica, socioeconómica en América Latina. Y este año prognostican que Venezuela tendrá el mejor crecimiento económico de todos los países de la América del Sur, de 5%, Ujú. de 5%. Yo creo que, y realmente la recuperación económica de Venezuela es algo que yo creo que ha sido más visible durante los últimos años. Este regreso de Venezuela a la prosperidad que tenía durante la presidencia de Hugo Chávez. Y yo creo que una gran parte de esto ha sido la diversificación económica que el gobierno de Maduro ha impulsado en los últimos años. Varios tratos comerciales con China, con Turquía, con Rusia, con Irán, los varios tratos, también implementando varios instrumentos para evitar las sanciones, para evitar todo este régimen de terrorismo económico impuesto
por Estados Unidos. Sí, y tratar de seguir exportando no solamente petróleo, pero otras materias primas para sostener el gobierno, pero también para sostener varios programas sociales bolivarianos, así, ¿no? A los que fueron construidos por Hugo Chávez y que todavía siguen, sí, Funcionando, siguen vamos. Sí, funcionando, exactamente. Pero yo creo que otra razón por por este regreso de Venezuela al escenario internacional ha sido el conflicto en Ucrania. Y yo creo que a a los Estados Unidos le dio cuenta que no sería posible sostener esta, esta guerra contra Rusia, que es uno de los exportadores de gas y petróleo más importantes del mundo, sin intentar hacer cierto tipo de concesiones a Venezuela, para, y incluso permitir, incluso levantar algunas de las sanciones contra Venezuela. al- Por ejemplo, permitiendo a la compañía transnacional de Chevron a ujú. resumir las operaciones de la extracción de petróleo y también de la producción de combustible en el país. Pero eso también yo creo que es un producto del trabajo de la Cancillería de Venezuela y el liderazgo de Nicolás Maduro, de realmente aprovechar de crisis neoliberal, aprovechar del crisis de Estados Unidos para mejorar, para seguir recuperando el país. ¿Cómo ves a Perú, dadas las masacres que están dando allá y de esa dictadura de facto que es esta Boluarte ahí? ¿Qué percepción te da el país, La el verdad, peruano? Ujú, ujú. justo recién estaba hablando con un amigo chileno, con un amigo académico chileno, haciendo esta comparación de lo que pasó en Perú ahora y lo que pasó en Bolivia en 2019. Pues los dos golpes de Estado contra gobiernos de izquierda y muy importante contra líderes indígenas. Pedro Castillo en Perú y Evo Morales en Bolivia. Pero lo que me le dio cuenta es que realmente ha sido ¿cómo se dice? La fuerza de los movimientos sociales en Perú, pues esta fuerza para poder sostener las protestas durante, creo que ya son casi 5 meses. 5 meses de protestas en contra del régimen autoproclamado de Dina Boluarte. Boluarte. Y realmente me dio cuenta que esto creo que es un espejo, es una reflexión muy importante sobre la sociedad Perú. Los movimientos sociales y políticos de los campesinos, trabajadores, realmente de la clase humilde, de la clase obrera en Perú, el nivel de la organización al nivel de la calle es muy fuerte, especialmente en las regiones más humildes y más pobres, es decir, las regiones de la Sierra, de la Amazonía y también las regiones ahí cerca de la frontera con Chile y con Bolivia, Ayacucho, por ejemplo. El nivel de la organización de protestas ha sido muy impresionante. Pero lo que realmente falta en el caso de Perú y algo que realmente ah, algo que realmente falta ahí, me gustaría volver a los estudios gramscianos, es una máquina política para poder asaltar a los cielos. Es decir, un partido político, de verdad, un partido político, una plataforma política, política electoral que realmente que pueda impulsar y que pueda lanzar, con que los líderes sociales políticos puedan lanzar así y conquistar el poder. Ahora, en 2021, supuestamente, Perú Libre pareció como esta especie este tipo de partido. Perú Libre realmente intentó a hegemonizar todo el descontento que existió y todavía sigue existiendo en el país, en la sociedad peruana.
pero debido a decir, otra vez la fuerza, la campaña tan feroz por parte de la derecha, la campaña mediática, política en contra de cualquier tipo de izquierda, yo creo que Terrible. fue demasiado incluso para el propio gobierno de Pedro Castillo. Pero yo creo que por otro lado, ah, por otro lado, hay que reconocer que la presencia de Dina Boluarte no va a poder resolver ninguno de los problemas, ninguna de las demandas que exigen los movimientos sociales o la gran parte de la población peruana. Hay que recordar que Dina Boluarte tiene la desaprobación de 84% o algo así. El Congreso peruano tiene la desaprobación de 90% de la población. Es decir, casi la sociedad, en casi todo su sentido, está en contra del gobierno. El sentimiento anti-élite, anti-política en Perú es fuertísimo, pero lo que falta es una organización política conjunta que puede decir, que puede derrotar este estado profundo que existe en Perú. Un punto. Y por eso, justo por eso, Dina Boluarte y sus aliados temen las elecciones. Prontas, sí, por eso Pro- las alargan, las alargan. exactamente, temen, porque saben perfectamente que en el momento político que hay Perú actualmente, una figura parecida a Pedro Castillo va a ganar la presidencia de nuevo. Que, Sí, como es que, una figura. que sería Humala, Antauro Humala, sí, Antauro Humala, justo quería mencionarlo, sí, 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 sí. que es más radical que Pedro Castillo, es muy radical, pero digo, pero está captando mucho la atención y es muy frontal. Muy frontal y también tiene una historia muy interesante como un militar, como un oficial militar, como alguien que intentó una rebelión militar en 2005 y también una rebelión militar al estilo de Chávez. Alguien que realmente, creo que realmente que alguien se piensa como un Hugo Chávez de Perú, pero es una figura que tiene apoyo muy importante entre sectores muy diversos de Perú. Estamos hablando no solamente sobre los trabajadores o campesinos o la población humilde, pero también del ejército. Sí, porque Especialmente, él fue sí, militar. entre los reservistas y oficiales de rango medio, rango bajo. Es una figura que realmente tiene respeto eh, de muchas clases sociales de Perú y que tiene una posibilidad real para llegar a la presidencia. ¿Cómo ves Nicaragua? Hay muy interesante también, Héctor. Ahora mismo yo creo que Nicaragua vive en un momento interesante porque está en yo diría que está en el proceso ah, bueno, ha estado ha estado bajo Asedio, de ¿no? bastante asedio desde 2018, sí, desde el intento del golpe de Estado en 2018, las protestas violentas de esta época. Y por supuesto las sanciones que han implementado los Estados Unidos, han implementado la Unión Europea. Um, pero es un momento interesante porque el sandinismo, como movimiento político, mantiene su hegemonía absoluta en el país. Es decir, eh, y el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, siguen, es decir, el gobierno, la sociedad, la economía siguen siendo estables. Es decir, el país es el país más estable en Centroamérica, excluyendo a Costa Rica, por ejemplo. También es el país más seguro en Centroamérica, tan seguro como Costa Rica. Entonces, a pesar de la presión que el país ha sufrido, Nicaragua sigue avanzando. Yo creo que pero hubo dos cambios muy importantes.
en Nicaragua últimamente. El primer cambio fue el establecimiento oficial de las relaciones con la República Popular de China durante el año pasado. Interesantemente, Nicaragua hasta el año pasado estaba reconociendo a Taiwán como la China Ujú, oficial. ajá. Esto fue hasta el inicio del año pasado. Y a partir del año pasado, con el establecimiento de las relaciones formales con la República Popular de China, ahí veamos un inicio de una potencial muy grande para Nicaragua, para la inversión en varios proyectos de infraestructura en Nicaragua por parte de China, el desarrollo de un nuevo canal interamericano, es decir, para quitar la hegemonía del canal de Panamá, Panamá. que básicamente de facto está controlado por Estados Unidos, prácticamente. Y entonces impulsar este proyecto del segundo canal en, eh, en América Latina. El segundo desarrollo ha sido este conflicto con altos rangos de la Iglesia Católica de Ujú. Nicaragua. Y, pero también una campaña totalmente falsa, que supuestamente los sandinistas estaban destruyendo iglesias, que las sandinistas Mira, eso estaban mismo, tratando de prohibir la religión, todo este tipo. Cualquier persona que ha visitado Nicaragua durante los últimos años, normalmente, no importa si son de personas de la izquierda o de derecha, va a reconocer que y- Nicaragua es uno de los países más religiosos en América Latina. exacto. Y eso también, pero también el Frente Sandinista y, de cierta manera incorpora este fenómeno. Y un gran parte del, eh, es decir, un gran parte de los miembros, prácticamente casi todos los miembros de los sandinistas son católicos. Y eh, es un partido que también ha incorporado el pensamiento de la teología De la perdón, liberación. de la Sí, liberación, sí, sí, como parte de su de ideología. su ideología. Eso se ve cuando va uno a Nicaragua y que las ideas de uno de los creadores y fundadores y que difunde todavía la teoría de la teología de la liberación, que es Fray Beto, digamos que lo que él dice lo lleva a cabo muy bien Nicaragua. De Fray Beto dice, no hay que dejar que la derecha se apropie de la religión, porque ya vimos lo que pasó en Bolivia. Llegaron hasta con una Biblia, estas gentes Ujú. matan, hacen, queman, destruyen vidas y todo, y son católicos, o se sienten Sí, cristianos todavía. o Oye, evangélicos, sí. dices, Pero no, están... muy interesante, sí, pero muy interesante que en el caso de Nicaragua, lo que yo me dio cuenta es que la iglesia, o una gran parte de la iglesia evangélica, o sea, una gran parte de los creyentes evangélicos en Nicaragua también apoyan al sandinismo. Están al lado del sandinismo. Claro. Eso fue muy interesante ver. ¿Qué opinas de Honduras? ¿Cómo se les está viendo Xiomara allá? Xiomara yo creo que también realmente tiene un trabajo muy difícil. Muy difícil, particularmente con el tema del legado de este narcoestado de la derecha, Ujú. de Hernández, y realmente este legado de los golpes de Estado contra su esposo. Yo diría que aquí también yo veo un cambio muy importante, es el reconocimiento de China también, el reconocimiento de China oficial, de la República Popular de China, y el potencial que tiene Honduras ahora con toda la inversión y todos los proyectos de infraestructura que pueden tener para el desarrollo futuro del país. También tengo entendido que uno de los proyectos claves que Xiomara está intentando desarrollar es la reforma energética, la reforma eléctrica, la reforma de agua. Y que tiene la oposición ahí frontal de la embajada.
de Estados Unidos, de que la embajada. la embajada, eh, que es una mujer, la embajadora, que fue la misma que estuvo cuando fue casualmente el golpe de Estado allá en Nicaragua, y de repente salen noticias en las que se opone a la reforma energética que está haciendo Xiomara allá, e mm, insiste que tiene que haber capital privado, casualmente el capital privado de ellos, ¿no? Cuando con esta reforma, Xiomara lo que está buscando es que todo Honduras participe de la energía eléctrica, no esté condicionada. Ah, qué complicado. Todavía es difícil la situación allá con Xiomara. con Xiomara, yo, teniendo en cuenta la historia de Honduras, es decir, este legado del golpe contra su esposo y Honduras como siendo uno de los, como he dicho, uno de los países más peligrosos de América Uh -huh. Latina, un país que realmente durante mucho tiempo funcionó como un puente para el narcotráfico, Uh -huh. un país que durante mucho tiempo resultó siendo el país más peligroso para activistas ambientales, para activistas de la izquierda. El gobierno de Xiomara Castro tiene que contener con todas esas fuerzas reaccionarias que siguen en el país. Es, entonces, siempre yo creo que es siempre muy importante ver publicar lo que está pasando, los éxitos de su gobierno. De Petro, Yo creo que Gustavo Petro, yo creo que igual como Lula, me ha sorprendido muchísimo su política exterior y de una manera muy positiva. Yo creo que todos los cambios que él ha hecho respecto a Venezuela, el reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro, viajando a Caracas, firmando nuevos tratos con el gobierno bolivariano, resolviendo el tema de la migración, resolviendo el tema de la frontera, estableciendo un diálogo con Venezuela, también Venezuela ayudando en el proceso de paz en Colombia. Y creo que esto han sido eh, estos han sido los desarrollos más importantes y más positivos por parte de Gustavo Petro. Igual como su intento, igual como lo de Lula y de AMLO, de intentar establecer una mesa de diálogo de paz para Ucrania. Uh, Gustavo, incluso en una de las entrevistas, él mencionó que Estados Unidos demandó que Colombia envíe armas viejas uh -huh. de la historia soviética a Ucrania. Y por supuesto Gustavo dijo no, que Colombia no va a involucrarse en la guerra en Ucrania, que es muy importante porque Colombia es el país asociado de OTAN. Exacto. No es Entonces, un no es miembro con... de OTAN, pero es un estado asociado. Exacto, exacto. Sí. Y dejé para el último a mi país. ¿Qué opinas México. del presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo de verdad creo que lo que estamos observando ahora es la evolución de AMLO. La evolución de AMLO hacia una figura que quiere dejar la presidencia como alguien que realmente desafió a la hegemonía de Estados Unidos, que realmente desafió la hegemonía de la derecha en todo el continente, con, el, uh, con la reforma eléctrica, con la reforma, con la reforma electoral, y también realmente cuestionando las relaciones con Estados Unidos, cuestionando las relaciones sobre el tema del narcotráfico, sobre el tema de lo que México puede o no puede hacer con sus recursos naturales como litio, destacando y desafiando a Estados Unidos en su política exterior hacia, hacia Rusia, hacia China. Alguien que realmente, yo creo que la primera persona que realmente que intentó poner a México ahí en el centro del nuevo mundo multipolar. Ah, Así lo ves al presidente sí, Andrés Manuel López Obrador. Mira qué interesante. Denis, te quiero de veras agradecer todo el tiempo que nos diste de esta charla, que es muy interesante, sobre todo por tu visión particular.
que has estado en la mayoría de los países de los que hablamos y estás en constante información que recibes de todos ellos a través del medio del que eres tu director internacional, El Ciudadano, y nos interesaba ver y saber cuál era tu visión, qué veías, cómo veías la posibilidad de integración. Por cuestión de tiempo ya nos vamos, ya no quisiera quitarte más tiempo, pero en resumen te diría la pregunta final. ¿Crees que la integración latinoamericana, con todo lo que pasa, con todos los bemoles que ves, sea posible o no? De verdad yo creo que es posible. O sea, sin duda es posible. Y los últimos años, particularmente los últimos meses, hemos visto justamente esto, con el resurgimiento de UNASUR. Ha sido el desarrollo más importante, porque apenas hace creo que es 3 semanas, Lula da Silva firmó un decreto presidencial incorporando a Brasil de nuevo en el instrumento de UNASUR. Y es un gesto que fue apoyado por el presidente Alberto Fernández, por Gabriel Boric de Chile y por supuesto por los miembros de UNASUR que aún pertenecen ahí, es decir, Nicolás Maduro de Venezuela, Lucho Arce de Bolivia, y creo que Surinam también sigue en el UNASUR. Y, y por supuesto, yo no tengo duda que Gustavo Petro se sumará a este gran desarrollo. Esto juntos Lo de la CELAC, en este con la caso. CELAC, por supuesto con la CELAC, pero tenemos que mencionar por supuesto también el ALBA, la Alianza Bolivariana, que a pesar de todas las sanciones, todos los ataques, han sostenido su peso durante los últimos casi 20 años, digo, más que 20 años, yo creo que desde el inicio de los primeros tratos entre Cuba y Venezuela. Más que 20 años de esta alianza importante de los países de ALBA. Yo veo la unidad latinoamericana, yo veo no solamente posible, pero también necesario. Y en esa nueva época, es decir, del decline de Europa, de la Unión Europea, particularmente como resultado de la guerra en Ucrania. Pero el proceso de la de-dolarización todo indica el surgimiento de otros bloques regionales en el mundo. Y más bien yo creo que está bien reconocido ahora por los líderes políticos y el público de varios países de América Latina, que el futuro no está con Estados Unidos, el futuro está con ellos mismos y los países que ellos eligen como sus socios principales. Países como China, Rusia, los países de África, otros países de Asia, a países de Europa también, pero haciendo tratos justos entre, entre ellos. Denis, ya no te quiero quitar más tiempo, sé que estás en Bolivia por cuestión de trabajo, yo te agradezco de corazón esta charla que nos das y no dudes que te vamos a volver a molestar en un futuro muy próximo porque nos interesa saber qué haces, cuál es tu visión y lo que está haciendo el ciudadano, que por favor les encargo a los que nos hacen favor de vernos, que los contacten y los sigan. Tenemos que apoyar a todos los medios de izquierda que se enfrentan a esa lucha tan desigual contra los medios de la derecha por imponer una narrativa que obviamente responden a los intereses del capital y en la mayoría de los casos del capital extranjero, no necesariamente del nacional. Así Y es. en esa lucha estás, creo que nosotros también en nuestro espacio también lo hacemos y somos compañeros de esta misma jornada hacia la liberalización de los pueblos, de la descolonización que tenemos cada uno de nuestros pueblos y que padecemos a través de estos medios hegemónicos de la derecha y que estos medios de izquierda o estas ventanas que abrimos precisamente son la ventana o la oportunidad para poder romper esas inercias y lograr Ujú. una revolución, cuando menos de conciencias, frente a nuestros propios países y el mundo. De veras te mando un fuerte abrazo y espero verte luego en un Gracias, Héctor. evento otra vez en persona y estamos en Y contacto. probablemente.
Que tengas buen día allá en Bolivia. Muchísimas gracias, Héctor. A ti, Denis, gracias.